En la primera parte de Oseas, capítulo 4, versículo 6, en esa primera parte, Dios menciona: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en muchas ocasiones eso me hace pensar que entre menos yo tenga conocimiento de la palabra de Dios, más voy a errar, primero, y segundo, más me voy a perder de los beneficios que trae el leer la palabra. Y si miras en los Proverbios, que fue el libro que escribió uno de los hombres más sabios que ha existido según la palabra de Dios, Salomón, él menciona cómo la sabiduría es muchísimo mejor que las piedras preciosas. En otras palabras, esa sabiduría es la que va a permitir que tú tengas una credibilidad, una fe, y esa creencia es la que va a hacer que las cosas se manifiesten en tu vida. En otras palabras, lo que creas y lo que menciones con tus palabras es precisamente lo que va a moldear tus acciones y en última es lo que se manifiesta en tu vida. Ahora bien, vamos a tocar un tema que es bastante álgido y sobre todo en la comunidad cristiana, porque todos sabemos que nos podemos enfermar, nos puede dar una gripa, podemos tener de pronto algún malestar y digámoslo así que entendemos que hay un nivel molecular al cual quizás no entendemos mucho, pero sabemos que podríamos estar expuestos a gérmenes y que si tenemos de pronto algún cuidado, más higiene, podríamos tener mejor salud. Si nos alimentamos mejor, podríamos tener mejor salud. Quizás si tenemos hábitos de deportistas, podríamos tener mejor salud. Y eso prolongaría nuestros días en este planeta. En el papel suena muy bien. Sin embargo, una cosa es enfermarte y otra cosa es vivir enfermo o vivir en enfermedad. Y es ahí donde tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad de buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice al respecto, qué es lo que Dios dice con respecto a nuestra salud. Y si podemos tener ese conocimiento, esa sabiduría de lo que dice Dios en su palabra, porque recuerda que aquí en este canal nos propusimos seguir más a Dios que al hombre. Entonces es correcto seguir las palabras de Dios más que las palabras del hombre. Así este hombre sea médico, ¿estamos bien? Así este hombre sea científico. Esto no quiere decir que yo no crea en médicos o en científicos. Tampoco quiere decir que crean todos, pero sí sé que Dios utiliza a varios de ellos. Sí sé que Dios está en el corazón de muchos de ellos y que los utiliza para el bien. Pero también sé que debo creer, debo pararme en fe en lo que dice la palabra y no en lo que dice el hombre. En otras palabras, ¿a qué le vas a dar más poder? Si el hombre te está diciendo estás enfermo, tienes esto, lo otro, te va a dar este cáncer, te va a dar esto otro. O si escuchas la palabra de Dios y lo que tiene que decir con respecto a tu sanidad. Y ahí es donde tienes que tener conocimiento, porque al tener ese conocimiento, entonces cuando ores, vas a orar con autoridad. ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad que Dios, Yahweh, te ha dado a través de su palabra y a través de la revelación de Jesús. Esa revelación de Jesús es la que nos permite a ti y a mí tener esa sanidad, obtener, no tanto, y yo sé que podría ser criticado,
no tanto por tus hábitos, sino por tus creencias y porque sabes que Dios está respaldando tu salud y que aceptas la promesa que está dada en el segundo pacto, la promesa que se le fue dada a Abraham para que esa promesa también recayera sobre nosotros. Y es la voluntad de Dios que tú y yo seamos sanos. Ahora, metámonos de una vez en la palabra y quiero que veas cómo las creencias que tengas son muy importantes en relación a la salud que puedas vivir. Porque ya lo hemos hablado, nos podemos enfermar o podemos tener algún malestar, pero vivir en enfermedad, en otras palabras, que tengas una salud frágil, quebrantada, que estés sufriendo, de pronto tengas una enfermedad terminal, pongámosla bien cruel, pero tú crees en Dios, tú crees en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice con respecto a tu salud? Y en tu caso, ¿tú crees quizás que la voluntad de Dios es que estés enfermo para su gloria y honra? En otras palabras, tú al estar enfermo glorificas a Dios, y quizás tú lo puedas glorificar con tus palabras y por ahí va a empezar tu sanación. Pero veamos qué dice la palabra de Dios, veamos qué dice la voluntad de Dios. Dice en Mateo 21:21, dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haríais lo que fue hecho a la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y ahí es donde tú podrías entender que tanto la fe como la duda o el temor, las dos cosas es lo mismo, tienen la misma fuerza, porque son semillas. Y cuando tú crees algo, de pronto, vamos a decir, mi abuelo tenía cáncer y a mi papá también le dio cáncer, y por ende pues a mí seguramente me va a dar cáncer. Cuando tienes esa creencia y además la respaldas con tus palabras y se la dices casi que a todo el mundo, es muy probable que tu cerebro te escuche, que tú mismo te programes a que esa va a ser la manifestación en tu salud, porque eso es lo que promulgas, y por cada palabra que salga de nuestra boca vamos a ser juzgados. Entonces, ¿qué sucede cuando yo decido, en vez de tener duda, tener fe? ¿Qué pasa cuando en realidad yo decido no creer en lo negativo, en la duda, en que sí voy a sufrir, voy a estar mal, o que algo negativo me va a suceder? Cuando es muchísimo mejor creer en las palabras que Dios nos ha dado. Ahí es cuando entonces empezamos a tener fe, porque empezamos a creer, no porque se nos da la gana, sino porque empezamos a creer en lo que Dios dice, no en lo que nosotros decimos, sino en lo que Dios dice. Y si lo dice Dios, pues Él no es hombre para mentir, y ahí es donde yo me aferro, ahí es donde deposito mi fe, ahí es donde tengo en algo un fundamento en que creer, no porque yo me lo invento, sino porque decido fundamentarlo en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es fe? Ustedes y yo sabemos el famoso versículo en Hebreos 11:2, donde es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces es la certeza de lo que aún no se ha manifestado. ¿Qué es lo más importante para que tú adquieras sanidad en caso de que la necesites? Tu fe. ¿Y te acuerdas lo que respondía Jesús cada vez que sanaba a un enfermo? Decía: tu fe te ha sanado.
¿Qué tan importante entonces es que tus creencias, que es lo mismo que tu fe, estén alineadas con la palabra de Dios? Es demasiado importante. Entiendo que el enemigo actúa en este plano físico, donde lo que puedes ver, lo que puedes sentir, lo que puedes oír, gustar, lo que puedes entender y aceptar con tus sentidos, es lo que más tiene fuerza en ti. Si lo puedo ver, lo puedo creer. Si lo puedo palpar, entonces ahí sí lo puedo creer. Si puedo meter mi dedo en los orificios donde le pusieron los clavos, entonces sí creeré. Porque en ese plano es que el enemigo nos tienta. En ese plano es que el enemigo nos descarrila. En ese plano físico. Sin embargo, cuando yo decido creer en aquello que no puedo percibir físicamente, sino que pongo mi fe en esa roca que significa la palabra de Dios, entonces estoy fundamentando mi creencia en sus palabras. Y ahí es donde puedo tener autoridad al orar, al manifestar, al clamar la sanidad que debo tener de acuerdo a su voluntad. No porque yo sea quien yo soy, no porque tenga el apellido que tenga, no, es porque Él lo dice. Y es ahí donde aprendes a orar, y es ahí donde aprendes a clamar por tu sanidad o tu prosperidad. Ahora, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Mira qué tan claro está esto. Galardonador de los que le buscan. Si buscamos a Dios y recordamos, recuérdame, dice la escritura, si le recordamos lo que está escrito, suena raro, yo entiendo, pero cuando recuerdas lo que está escrito en una oración y oras de acuerdo a la voluntad de Dios, lo único que nos queda es dar gracias. Es entrar en acción de gracias. Dar gracias por aquello que quizás aún no has recibido, pero tú y yo sabemos que ya lo recibiste. Entonces esa sanación viene de acuerdo a tus creencias, a lo que tú estás manifestando en tu pensamiento, en tus palabras y en tus acciones. Ahí es donde te llevo al ejemplo de la señora que tenía el problema de flujo y que se había gastado una fortuna en médicos, y que ustedes y yo sabemos cómo eran vistas aquellas mujeres que estaban en los días de su periodo, cómo tenían que a veces apartarse, o que quizás no eran bien recibidas, y lógicamente esta señora estaba viviendo una vida complicada. Solamente fue necesario cuando ella escuchó que dijeron: ahí va el Mesías, ahí va el Hijo de Dios, ahí va Jesús. Cuando ella pensó, se dijo a sí misma, mira cómo funciona la fe, se dijo a sí misma: si logro tocar el manto de este hombre, voy a ser sanada. ¿Dónde leyó ella esto? No hay ningún libro que diga eso. No hay ninguna instrucciones que digan: esta es la forma en que tú vas a ser sanada. Sin embargo, ella se dijo a sí misma y actuó en fe. Es la creencia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta mujer se va, se atraviesa entre la multitud, toca el manto de Jesús, y al tocar el manto de Jesús, Jesús se da cuenta que un poder sale de él. Cuando ves la escritura y te la imaginas y te metes en el momento, yo me imagino a Jesús diciendo: ¡Ey, un momento! ¿Quién me ha tocado? Y me imagino a los discípulos diciéndole: pero por Dios, Jesús, pero no ves la cantidad de gente alrededor nuestra, ¿cómo así que quién nos ha tocado? Y todo el mundo aquí, todo el mundo el alboroto. Y cuando esta mujer escuchó eso, ella le habló a Jesús y le dijo lo que había pasado, y le contó cómo había sido completamente sanada. Tu fe te ha sanado.
es actuar en fe. Entonces ahí es donde tú y yo debemos ser muy cuidadosos sobre qué es lo que queremos creer. ¿Estamos bien? Ahora, mira esto, tómala y créela. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esto lo escribió el más sabio de todos, Salomón, en Proverbios 4. Quiere decir que estas palabras, esta palabra de Dios es vida para los que la hallamos, y por eso necesitamos clavarnos en ella día y noche. En serio, entre más lo hagamos, más vamos a lavar nuestro cerebro, más vamos a lavar nuestra cabeza con la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a ser ganadores, gente. Es ahí donde las dificultades del mundo actual no nos van a afectar, ni a ti ni a mí, porque podrían caer 1000 al lado tuyo, pero tú te mantendrás. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios, porque Dios ve a Cristo en ti, y al ver a Cristo en ti, entonces tienes todos los beneficios. Mira, si vives en sanidad es porque estás tomándote la palabra de Dios todos los días, así como quien toma sus medicinas y sus vitaminas. Qué bueno es tomarte la palabra de Dios todos los días, porque cuando lo hacemos, es ahí cuando estamos sanando nuestra vida, nuestro cuerpo. Esta palabra nos da una promesa. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué dice la promesa? Listo, yo estoy enfermo, estoy llevado en mi salud. Vamos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mira esto, porque es muy importante que no solamente lo leas en contexto, sino que entiendas que en muchos libros, la Biblia es un conjunto de libros, en muchos libros escritos por diferentes autores, vas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida con respecto a tu salud. Mira, dice en Éxodo 23:25, mas a Yahweh, vuestro Dios, serviréis. Y dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, en caso de que te enfermes, en caso de que te vayas a enfermar, Él quitará esa enfermedad de en medio de ti. ¿Solo porque estás sirviendo a Yahweh? Dice otra escritura en Isaías 53, ciertamente llevó Él, ¿quién? Tú y yo sabemos que es Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y algunos dirán, pero esto es a nivel espiritual, no es físico. Y seguramente si eso es lo que crees, entonces este estudio no te servirá. Este beneficio, lo que estamos clamando a través de este estudio bíblico, no te va a bendecir a ti. Y lo siento por vos, pero en la palabra que yo creo, si abarca mi salud física. Dice en Primera de Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y eso significa estar con Jesús, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados, gente. Gracias a Jesús. Es que si Jesús no hubiera hecho lo que hizo, seguramente tú y yo estuviéramos llevados. Estamos no sanados, llevados. Entonces, Primera de Pedro, 2:24, te dice cómo esa voluntad es para que nosotros, ¿para qué se hizo esto? Para que nosotros seamos sanados. Ahora, si tú
tienes que analizar algo muy importante acá, y es qué tanto es lo que hablas. En otras palabras, ¿qué tanto hablas? ¿Hablas más de aquello negativo o hablas más de aquello positivo? ¿Por tu fuente de agua sale más agua salada o sale más agua dulce? O no, yo saco agua salada un ratico, después agua dulce. ¿A qué me refiero con esto? A que seguramente si estás enfermo y estás amargado porque estás enfermo, es algo natural en el hombre, pero no en el Hijo de Dios. Y ahí es donde necesito que te empoderes en esa parte, porque es tu fe la que te va a sanar. No es alguien más, sino tu fe la que te sana en este caso. Ahora, ustedes y yo sabemos muy bien que en Nazaret, cuando Jesús fue a su pueblo donde él se había criado, él mismo no pudo hacer ningún milagro. ¿Y por qué no pudo hacer milagros? Porque los que vivían ahí se acordaban de Jesús cuando él había crecido en medio de ellos. El hijo de José, sí, el carpintero, el de allí, correcto, ese. Cuando de aquí a acá viene aquel es hijo de Dios. Imposible, no puede ser. Bueno, pues es ahí donde ningún milagro pudo ser realizado. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay fe, no hay credibilidad. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir eso? No hables tanto de tu enfermedad, no hables tanto de tu dificultad, no hables tanto de tu problema, de tu deuda, No. Más bien habla de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Habla de la solución. Habla de lo que está escrito, porque es que con lo que está escrito es que se maneja al enemigo. Ahora bien, vamos a más palabras. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Esto es importante. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y yo estoy enfermo, o me dijeron, mire, este estudio dice que usted está enfermo, que tiene X cosa. Gracias a Dios yo no estoy enfermo, pero en caso dado, si que tú estés enfermo y digas, no, es que me están diciendo que estoy enfermo. Bueno, ¿qué tal si eso que supuestamente es, no lo llamas así, sino haces todo lo contrario? Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Como está escrito, dice la Escritura, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces ahí es donde vamos a conectar con la Escritura donde dice que diga el débil, fuerte soy. Claro, porque estás hablando completamente lo opuesto, porque estás llamando las cosas que son, las cosas que no son como si fueran. Si eres débil, si estás pelado, estás llevado financieramente, entonces empieza a clamar que eres rico. ¿Por qué? ¿Porque yo me inventé eso? No, porque está escrito. Entonces ahí es donde vas a clamar la palabra de Dios en tu vida. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Eso está en Joel 3:10. Ahora bien, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza. Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Esto lo menciono porque en muchas ocasiones cuando tenemos fe o cuando intentamos tener fe, le agregamos un ingrediente que nos hace mucho daño.
y ese ingrediente es el tiempo. En otras palabras, si no estoy sano ya, entonces no funcionó. ¿Será que mi fe no sirve tanto? ¿O es por mí o es porque Dios no me quiere sanar? Y ahí es donde empieza la duda. Y la duda también, como la fe, pues son semillas que se manifiestan. Es por eso que debes clamar y dar gracias ya, aún el resultado del médico haya dicho que estás mal. ¿Me explico? Es ahí donde tienes que ejercitar tu fe. Es ahí donde debes decir, es que está escrito y yo prefiero clamar lo que está escrito y no creer en lo que dice el hombre. Es ahí donde pruebas tu fe. Es cuando clamas. Si estás enfermo, bueno, estoy sano. ¿Por qué? Porque por sus llagas fui sanado, fui curado. Y si lo clamas y si lo dices y cada vez que lo digas lo crees, seguramente se va a manifestar en tu vida. Dice en 3 de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuches palabra de Dios, más te sanas, más nos sanamos, o sea, nos incluimos todos, porque cada vez que escucho la palabra, yo creo que Dios está sanando mis células, cada vez, porque Él lo dice. La voluntad de Dios es bendecirte. Recuerda que esto está muy ligado al capítulo donde vimos cristiano y pelado, cristiano y mal financieramente, va muy ligado. La parte financiera, la salud, está muy de la mano. Y es importante que entiendas que la voluntad de Dios es bendecirte. Toma apuntes, escribe estas escrituras, ponle pausa al video si quieres. Ve a dónde están estas escrituras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En todas las cosas, no seas limitado con eso. Cuando te sumerges en la palabra de Dios, vas a estar supremamente positivo. Lo que va a salir de tu boca va a ser solo agua dulce, no agua salada. Y el evangelio es precisamente dar esas buenas nuevas a los que están llevados, no solamente en la parte financiera, también en su salud, en su corazón. Mira cuáles fueron las buenas noticias que traía Jesús. ¿Cuál fue el libro que Jesús dijo? Denme este libro, ahí cuando llegó a Nazaret, y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice: porque el Espíritu de Yahweh está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido para llevar buenas nuevas, dice acá, a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. O sea, ¿será que si estás enfermo de algo significativo, estás quebrantado de corazón? Seguramente, claro que sí. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable a Yahweh. Eso fue lo que dijo Jesús en medio de la congregación. Es decir, que esa es la misión que tú y yo como cristianos tenemos, no solamente para aplicarlo en nosotros, sino también para dárselo a la gente. O sea que la lámpara la debes poner encima de la mesa y no debajo de la mesa. ¿Para qué? Para que los demás también gocen de buena salud. Yo te puedo dar testimonio de eso. Sí, cualquier cosa me podría dar una gripa, alguna cuestión, claro que sí, pero gracias a Dios, gracias a su palabra, he vivido en sanidad desde que estoy preso y conocí la palabra de Dios. Desde ahí, en prisión no te puedes enfermar, porque en prisión nadie da un peso por ti. Es más, si estás muy mal y cuesta mucho, dejan que se empeore la situación. Entonces, a veces necesitas confiar más en Dios
que en el hombre. Y cuando confías más en Dios que en el hombre, Dios sabe que tú conoces de su palabra. Él reconoce cuando su gente tiene conocimiento. ¿Por qué? Por la forma en que oran, por la forma en que claman, por la forma en que agradecen. Ahora bien, ya para terminar, 5 pasos prácticos para recibir esa sanidad en este caso. Lee la palabra, medita en ella, seguro, medita en ella, recuérdala. Y es más, si necesitas poner avisos, carteles en tu cuarto, en tu oficina, hazlo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Cree en ella, por supuesto. Cuando te saturas de esa palabra va a venir a tu mente automáticamente. Así estés sano, así estés enfermo, va a venir a tu mente. Y seguramente te va a recordar que todo está bajo control y que Dios tiene tu espalda y que seguramente como tú conoces la palabra y la voluntad de Dios, tú vas a recibir esa sanidad que tanto queremos todos. Un abrazo para ti. Bienvenido a Chasing Yahweh. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por suscribirte.